Listo, traders, vamos a dar inicio. Buenas noches con todos. Hoy día, pues ya saben, como dinámica de cada fin de semana, nos vamos a conectar a poder hacer el review semanal de lo que pasó la semana pasada, de lo que pudimos haber mejorado, de lo que pudimos haber hecho mejor, y también vamos a hacer pues la dirección para la próxima semana. Entonces, empecemos. Libra dólar. Lo primero que nosotros tenemos que observar, ya ustedes saben que es la dirección mayor. Dentro de lo que sucede en la dirección mayor, pueden notar que el precio literalmente estaba en una distribución bajista bastante notable. Entonces, nuestra dirección en mayor probabilidad pues iba a ser a dirección bajista. Entonces, durante toda la semana nuestros trades de mayor probabilidad iban a estar direccionados en ventas, siempre y cuando que la posición en la temporalidad base, como 30 minutos o en una hora, diera, por decirlo así, con la sesión. Porque recuerden que hay veces que nosotros terminamos operando retrocesos, porque en el momento en el que se encuentra el mercado en la sesión que nosotros operamos, pues puede ser que esté a lo mejor muy barato y seguir vendiendo no nos convendría, ¿no? Entonces, dentro de lo que sucedió en el día lunes, podemos ver que lo ideal era buscar continuar con la distribución bajista, hablando de rangos de precios. Podemos darnos cuenta de que el precio pues, estaba llegando a puntos altos en los cuales podríamos buscar pues, a continuar con esa distribución, ¿no? Ahora, hablando de lo que es nuestras bases, que son normalmente zonas frescas, zonas que no tengan acumulación, pues obviamente sabemos que aquí no hay una base muy buena como para poder tomarla en cuenta y continuar con esas posibles ventas. Punto aquí importante es que ya saben cómo funciona la liquidez y si nosotros tomamos una zona con liquidez para apoyarnos y poder buscar una distribución, lo que normalmente pasa es esto. El precio viene, nos saca, liquida y luego empieza a distribuir en dirección contraria al punto en donde liquidó. Entonces, por eso es importante saber identificar bien zonas de liquidez y lo que es cambios de distribución, porque muchas personas pueden ser que en estos puntos lo que hagan es decir que aquí rompió el high, venir en el retroceso y seguir comprando cuando el precio lo único que hizo fue sacar liquidez y posteriormente empezar a reaccionar en una distribución contraria al movimiento que da pues la liquidación. Bien, ahora, como no tenemos una base muy sólida, lo ideal aquí era buscar el segundo modelo de entrada. El segundo modelo de entrada se basa justamente de que si no tenemos una base, el Sí, precio nos dé ese movimiento sin la base, siempre y cuando que liquide, ¿no? Ojo con eso. Nosotros no podemos ignorar que si estamos en este punto, pues querer vender sin que el precio liquide el high de hace de ese día y el high de hace que tiene pendiente en el día anterior, ¿no? Que todavía aquí, pues, ha tomado. Sin embargo, en los días, en estos días que está aquí, que se puede ver reflejado, ya los ejecutó y como tal no tenemos esa liquidez pendiente. Ahora, 15 minutos nosotros ya sabemos que lo ideal es que el precio venga, liquide y posteriormente a eso nos dé la dirección que estamos buscando. Entonces, como punto principal que el precio tiene que liquidar es este que está aquí. Este de ahí como punto principal porque es el high de el día lunes que deja en la sesión del rango asiático. Y acá tenemos en un punto demasiado cercano este high que tiene también pues acumulación y el precio posteriormente a eso tiene que venir a tomarlo y posteriormente distribuir. Entonces, en un rango de movimiento lo que nosotros estaríamos esperando es más o menos algo así. Una vez el precio nos da la confirmación del cambio de estructura en una temporalidad de 15 o 5 minutos, podemos buscar la distribución bajista. ¿Distribución bajista hasta dónde? Bueno, la dirección mayor es bajista, entonces por ende, pues podemos tomar un ratio riesgo-beneficio un poco más largo. Entonces, eso cuando hablamos pues del segundo modelo de entrada. Si ustedes se dan cuenta, yo cuando no tengo una base, opto por entrar en 15, pero cuando tengo la base, opto por entrar en 5 minutos. Eso ya es decisión de cada quien, según lo que haya estudiado dentro de la estadística del sistema. Quien ya ha hecho un poquito de backtesting se puede dar cuenta de que los cambios en 5 minutos son un poquito impredecibles y por eso, cuando yo no tengo una base, opto por fijarme en 15. Entonces, dentro de lo que sucede, podemos ver que el precio aquí ya viene dando un cambio de estructura, pero a mí me interesa que vaya a tomar la liquidez de acá. Entonces, no puedo simplemente fijarme en estructura ignorando lo que sucede en liquidez. Entonces, mi objetivo es que el precio corrija las zonas de altos primero y posteriormente me dé la distribución. Si es que no lo hace para mí, no habría una oportunidad. Y justamente el precio viene, toma la liquidez de esos altos con una noticia y posteriormente da la distribución. Aquí nos vuelve a dar pues, un cambio estructural, solamente que
Obviamente el movimiento es bastante fuerte y se termina llevando pues tal vez también la liquidez que tiene en Asia y por ende pues ya no tenemos como que un punto muy atractivo a que retroceda y posteriormente nos dé ese movimiento bajista que estábamos esperando. Eso suele suceder en las noticias pues aceleran el precio de manera mucho más rápida hacia la dirección que ya tendría que ir, pero nosotros sabíamos lo que tendría que pasar y justamente pues el precio cumplió. Liquidación de highs, movimiento bajista y como tal la dirección de ese día fue correcta, pero no tuvimos una entrada óptima y eso también es importante, saber entrar, saber cuándo salir, saber cómo posicionarse, no simplemente basta con tener la información o la dirección del día, que también es obviamente el punto relevante que tendrías que abarcar dentro de tu trading como principiante, pero ahí no culmina toda tu tarea. Entonces, obviamente tenemos que buscar una posición que cumpla con lo que nosotros queremos en requisitos para que sea una inversión lo suficientemente buena. Siguiente día, podemos observar que, bueno, distribución mayor, pues seguimos totalmente bajista. Dentro de lo que sucede, pues podemos ver que el precio ahora está posicionado en zonas muy bajas. Y hablando de liquidez, pues el precio también tiene un punto de liquidez demasiado atractivo en todas estas zonas de low. Entonces, se podría decir que aquí ya el precio hizo como una pequeña corrección, pero todavía faltaría estos mínimos que deja aquí, que si ustedes se dan cuenta, arriba corrige los mínimos que deja acumulados, pero acá deja pues literalmente dos lows relativamente iguales. Que nosotros ya sabemos que en términos de lo que es liquidez, normalmente high iguales o lows iguales son puntos en los cuales el precio normalmente corrige. Bien, ahora tenemos aquí una oportunidad porque si tenemos liquidez en lows y el precio sube lo suficiente o se pone lo suficientemente caro o llega a una buena base de oferta, podríamos esperar venta. Entonces, este trade sería más un trade por liquidez, a mi parecer, porque no tenemos un movimiento claro con esta distribución, aunque podría ser que aquí haya creado una oferta, una zona de oferta, no lo veo de una manera tan clara. Aún así, yo creo que tiene sentido, porque si el precio ya toma liquidez de estos puntos y tiene punto pendiente acá y la distribución es bajista, la mayor probabilidad está en que esas ventas ocurran en ese día. Entonces, hablando de zonas, ustedes ya saben cómo nosotros nos posicionamos en las zonas, normalmente pues hablando de rango de precios, siempre buscamos 80-70% en donde el precio nos dé pues las respectivas confirmaciones o 60% para buscar que el precio llegue a la base y posteriormente nos dé el cambio de distribución en 5 minutos para ejecutar en un punto más exacto. Entonces, podemos ver que aquí recién empieza la apertura de Nueva York, el precio pues como tal llega y lo que aquí tenemos que esperar es que esa distribución alcista que está dando pues culmine. Entonces, el precio viene, hace el respectivo quiebre y nosotros podríamos ingresar en un posible trade más o menos en esta zona. Entonces, este de aquí hubiera sido como que mi trade un poquito más coherente. Ayer fue un trade que se dio en el día pasado, pero de una manera en la que no me hubiera parecido tan atractivo. Nosotros ya sabes que nuestro ratio riesgo-beneficio como mínimo es 1-2, 1-3. Aquí le vamos a poner el 1-2. Vamos a ver cómo se desarrolla ese trade y si se pudo haber dado. Ahí el precio llega, activa y distribuye. Vamos a ver, más o menos en horario, pues nosotros literalmente nos hubiéramos ido más o menos aquí, 12, 12 y media, 1 de la tarde. Y bueno, lo que hubiera sucedido era haber cerrado más o menos 1-1. Entonces, muy poca liquidez en el mercado este día. Se pudo haber tomado un 1-1 o se pudo haber salido pues en break-even, ya dependiendo de las reglas que cada quien maneje. Entonces, vamos al siguiente día. Dentro de lo que sucede en el siguiente día, nosotros ya sabemos que esa liquidez que tiene en el lows, pues está pendiente. Entonces, vamos a enfocarnos en que el precio, pues vaya a buscar ese movimiento, ¿no? En la distribución bajista. Si nos damos cuenta, el precio ya como que esta zona de aquí la viene a invalidar. Así que a mí lo que me gustaría es que se posicione un poco más alto. Puedo darme cuenta de que aquí tengo un high de Asia. Nosotros ya sabemos que los high de Asia normalmente el precio corrige. Eso ustedes lo pueden backtestear y se podrán dar cuenta de que el precio normalmente rango asiático nunca cumple, por decirlo así, con respetar la zona. Entonces, nuestra zona ideal sería la que está acá. Una vez tome este.
Ahora, podemos ver que el precio pues sube. Este día hubo noticia. La noticia normalmente, bueno, las fundamentales normalmente son temprano en la apertura a inicio de mes, por lo que yo he podido observar. Pero bueno, aquí tuvimos una noticia fundamental y obviamente sabemos que las fundamentales no operamos porque no somos traders de fundamentales. Entonces, podemos complementarnos, claro que sí, con ambas informaciones, pero a mi parecer, para operar pues fondeos no te conviene por también el sistema de reglas que te imponen, ¿no? Entonces, esa distribución bajista, pues literalmente cancelada porque el precio empieza a distribuir con fuerza. Viendo lo que sucede en 4 horas, nos podemos dar cuenta de que el precio en un punto empezó a tomar como un rango de acumulación. Si ustedes se dan cuenta, cada que el precio empieza como que en este movimiento de zigzag, siempre tiende a corregir la zona y posteriormente a eso puede ser que ya luego empiece a distribuir. Entonces, yo creería que lo que va a hacer es tomar pues, todos estos vacíos que fue dejando en días pasados, posicionarse más o menos por aquí y luego seguir con esa distribución bajista. Es lo que yo estaría esperando, pero de igual manera lo que a nosotros nos interesa es lo que el mercado haga en el día a día. Entonces, en el día a día, en este día, miércoles, no hizo absolutamente nada. Siguiente día podemos darnos cuenta de que el precio está en medio de la nada. A mí no me gusta tomar esas distribuciones que están en medio de la nada. Podría decirse que esta zona es relativamente buena para tomar como posible zona de oferta y vender, pero podemos darnos cuenta de que el precio pues nunca como que sube, porque aquí lo que tendría que hacer es superar esta zona para luego empezar a distribuir. ¿Por qué esa zona? Porque aquí el precio como que deja una pausa y por ende no hay como una zona de oferta para posicionarnos y decir ventas. Nosotros no tenemos que vender en cualquier máximo y comprar en cualquier mínimo. Ojo con eso. Entonces, la zona que el precio deja un desequilibrio sería la que está acá. Entonces, yo buscaría que limpie este high y posteriormente a eso distribuya. Entonces, 5 minutos, lo que sucede en el horario de New York, pues podemos ver que el precio simplemente acumuló, no hizo absolutamente nada, entonces muy poca liquidez en este día. Vamos al siguiente, día viernes, si no estoy mal, también hubo noticia y pues como tal no hubo tampoco un movimiento muy atractivo. Las ventas hubieran sido mi mejor opción porque estamos en precios altos, pero el precio aún así también esta zona no la respeta y tampoco dio el cambio de distribución en 5 minutos. Porque aquí ya invalida la zona, entonces nosotros no vamos a tomar esto como cambio de distribución y operar en esta zona. Siempre recuerden eso, que cuando el precio ya invalida una zona, pues literalmente no tienes un punto importante de donde apoyar. Entonces tomen en cuenta eso. Con euro USD, vamos a ver lo que sucedió. Bien, tenemos euro USD. Dirección desde una temporalidad mayor, podemos ver que el precio viene en una estructura totalmente bajista, pero aquí hay un punto importante. ¿Se acuerdan que les dije que en estos rangos en donde el precio no distribuye para ningún lado, normalmente tiende a corregir y posteriormente distribuir? Entonces nosotros siempre tenemos que darnos cuenta hacia dónde liquida, si liquida primero lows o liquida primero highs. En este caso empieza a liquidar highs. Es muy probable que la dirección para esta semana sea en una tendencia pues bajista. Pero aún así nosotros tenemos que apoyarnos en lo que pasa en el día a día, porque aunque queramos vender, puede ser que el precio esté en zonas de low cuando operemos Nueva York. Y obviamente aquí no hace sentido seguir vendiendo, estamos demasiado baratos. Entonces, tratar de que el precio pues, haga un buen, por decirlo así, retroceso para buscar un buen precio mucho más elevado y poder tomar nuestra distribución en ventas. Entonces, hablando de lo que tenemos acá, pues el precio está llegando a liquidar estos highs, pero no tenemos ninguna zona importante a tomar en cuenta. Ojo con las zonas que ustedes operan. Normalmente yo siempre les digo que no se fijen tanto en los order blocks, porque por ejemplo, si ustedes toman este punto en cuenta, para mí esta zona todavía tiene liquidez, porque si ustedes se dan cuenta, testea, testea, testea y cae, pero nunca hace una corrección de esa zona para posteriormente distribuir. Y para mí es un punto que va a ir a tomar en consideración posiblemente para este día, ¿no? Entonces, esta zona de aquí es una zonita peligrosa
y yo no buscaría vender, al menos no con una base, pero sí con el segundo modelo de entrada. 15 minutos que el precio se lleve el high de base y posteriormente a eso me dé una distribución bajita. Podemos darnos cuenta de que el precio aquí vuelve a hacer pues el cambio de distribución, el mismo que hizo en libra dólar, pero no cumple con liquidar pues así. Lo que me interesa es que saque liquidez para que el movimiento sea mucho más preciso y también sea de mayor probabilidad. Entonces el precio aquí viene, se podría decir que dio aquí una posible entrada, pero si ustedes lo notan, pues no sacó liquidez acá. Y también era probable que hiciera esto y tú estabas vendiendo aquí. Entonces, esta liquidación te saca en stop loss y posteriormente pues es un stop loss innecesario porque si sabes que la mayor parte de la probabilidad está en que saque liquidez, pues te enfrentas a esa pérdida que podría pues ser tomada de manera inconsciente. Entonces, al menos yo trato de que cumpla todas mis reglas. También un punto importante que tenemos que tomar en cuenta es que aquí el precio en la apertura con el día domingo, pues tuvo ahí como que un pequeño error de mercado, eso normalmente se le llama gap, y pues literalmente tenía que venir a llenarlo, ¿no? Y eso fue lo que hizo. Dirección correcta, pero también no vi la oportunidad de poder ingresar. Creo que en el caso de que hubiera ingresado aquí, me hubiera gustado poner el stop loss por acá arriba. Pero hablando de ratio riesgo-beneficio, no me convenía porque ustedes ya saben lo que sucede cuando no tenemos una base, ¿no? Las distribuciones no son tan fuertes. Por eso, cuando operamos simplemente sin base, esperamos que el precio saque liquidez y posteriormente a eso distribuya, ¿no? Y normalmente tomamos un ratio riesgo-beneficio más corto. Dentro de lo que sucede el día martes, podemos darnos cuenta de que el precio, bueno, sí estaba en zonas de lows y pues no nos convenía aquí ingresar en ningún trade. Tampoco teníamos una base muy sólida. Luego me lo puse a observar y bueno, aquí literalmente el precio, si es que hubiera cumplido con el movimiento, aquí venía llevándose pues esta zona. Y puede ser que este punto hubiera sido una buena oportunidad como base a una zona de demanda y poder tomar una distribución alcista. Por igual manera, no me hace mucho sentido porque, al menos para mí, con ese vacío que ves allí, como que no lo veo muy claro, pero también puede ser un error directamente del broker, ¿no? Entonces, esta zona pues no hubiera hecho sentido porque puede ser que en otro broker será diferente el gráfico en ese día, pero me hubiera hecho sentido tomar la distribución alcista. Y si nos damos cuenta, pues el precio sí cumple. Pueden darse cuenta aquí que viene y pues aquí como que hace un cambio de estructura y retroceso y se pudo haber ingresado a las compras, ¿no? Y también hay que ver con el horario y no estábamos dentro pues del horario. Así que creo que hubiera sido una buena oportunidad para ese día, la única que se ve visible, pero no hubiera sucedido dentro de lo que nosotros operamos, dentro de lo que nosotros esperamos. Entonces, nada que hacer, ese día pues el precio ya en lo que fue Nueva York se movió, aquí fue más o menos la apertura y de ahí para adelante ya no absolutamente nada y en estos días pues lo que hay es poca liquidez. Entonces, nada que hacer, vamos a ver el día miércoles fue el día que hubo pues ya las noticias como tal y tal cual, igual que libra dólar, se movió con una fuerte distribución alcista. Aquí ya podemos ver que el precio como que quiso liquidar esta zona, pero todavía como que no lo logra. Recuerden que cuando nosotros hablamos de liquidar es que el precio tiene como que venir a corregir, venir a barrer todos esos highs. Entonces aquí como que lo testea, pero para mí todavía no ha hecho una liquidación importante. Entonces ese punto puede ser que a futuro lo vaya a tomar en cuenta y aparte ya aquí estamos en una distribución alcista. Lo que nosotros tendríamos que esperar es que el precio haga un retroceso, a lo mejor hasta esta zona, y posteriormente buscaríamos una distribución en compra. Pero todavía estamos en un rango alto. Para el siguiente día tendríamos que esperar que el precio se posicione en una mejor zona para tomar esa distribución. Podemos dar cuenta de que el precio aquí, pues, como tal, no está todavía muy barato para comprar, todavía está en precios altos. Y lo que yo buscaría es, bueno, si es que el precio está en zonas altas, buscaría una zona de venta siempre y cuando liquide. Entonces mi interés este sería que liquide estos highs y de las confirmaciones para buscar una distribución bajista. Dentro de lo que sucede ese día, podemos ver que el precio como que empezó sin fuerza, no hizo nada relevante dentro de la sesión, apertura, aquí ya son 10 de la mañana y se quedó nuevamente lento.
en un rango que no distribuyó pues con ninguna fuerza. Día viernes hizo nuevamente lo que estábamos esperando, día de noticias, y fue casi que el mismo escenario. Y aquí pues sí cumplió, aunque fue un movimiento un poquito no tan limpio, fue un movimiento con bastante ruido, pues el precio como tal termina liquidando los highs y se apoyó de esta zona y aquí como que empezó a dar un pequeño volumen bajista. Entonces, eso fue lo que sucedió en la semana.